Dios les bendiga a todos en esta mañana. Es un privilegio estar aquí. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Hace 15 días prediqué, ¿no? Le decía a alguien antes del culto anterior, decía, mejor que cualquier otra cosa en la vida. Mejor que hacer dinero, mejor que ser ingeniero, mejor que hacer muchas cosas en la vida. Mi pasión de verdad es compartir y estudiar la palabra y compartir la palabra de Dios. Es el momento de ser feliz, ¿no? De encontrarme con el Señor. Y bueno, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Ya lo mencioné hace 15 días que el año iba volando. ¿Y cómo pasa el tiempo de rápido? Seguramente es porque, bueno, yo ya estoy llegando a una edad en la que uno no quiere cumplir más años, ¿no? No sé cuántos les pasa eso, ¿no? Yo tengo aquí, uno va llegando a una edad como que uno dice, venga, yo ya no quiero cumplir más años, ¿no? La vida es una paradoja. Los niños cuando están pequeños, cuando están chicos, añoran cumplir años, ¿no? Añoran la piñata, añoran la reunión, ¿no? Y algunos, las chicas añoran cumplir 15 años para su celebración de 15, algunos ya más grandes se colocan más años, ¿no? ¿Unos cuántos años tienen? 15 años, no, yo tengo 17, ¿no? Algunos añoran llegar a los 18, pero a medida que pasa el tiempo, ya cuando uno se hace más grande, uno sabe que esos tiempos no van a volver, ¿no? Que los mejores tiempos de cuando uno es niño, cuando uno disfruta las cosas de la vida, cuando uno se pone triste, llora y a los 2 minutos ya está. Eso no pasa otra vez en la vida. La vida nos va enseñando que la mejor época de niños no regresa, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, claro que vivimos momentos de felicidad que recordamos mucho, pero también muchas veces sentimos que hay momentos en que vamos remando contra la corriente, que chocamos contra la realidad muchas veces, y digo chocamos porque no logramos lo que esperábamos, como que los sueños se quedaron en sueños, como que lo que queríamos muchas veces se queda en, bueno, quiérelo mucho porque no llega. Y caemos en lo que llamamos una crisis por decepción. Tiene que ver con sentirse uno muchas veces defraudado, a veces engañado, a veces nos sentimos como extraviados, como que nos equivocamos, ¿no? Como que colocamos la escalera de la vida en el muro equivocado y cuando llegamos arriba miramos y estaba en el lugar equivocado, como que nos extraviamos en la vida. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esas crisis por decepción. Y sí que tenemos motivos para decepcionarnos, ¿no? Veía un video hace poco de unos actores de televisión que el día de las elecciones del país votaron por Petro y ellos tenían, como muchas personas, tenían la esperanza de que un gobierno, el cambio, y bueno, de cambio no hemos visto mucho. No, como que se han decepcionado, ¿no? Nos decepcionan los deportistas, ¿no? Todos los que son hinchas de Millonarios viven decepcionados. Yo obviamente no soy hincha de Millonarios, ni de Santa Fe tampoco, pero los que son hinchas de Millonarios sí que deben vivir decepcionados, ¿no? Vivimos decepcionados de los deportistas, de los políticos, de los gobernantes, de los jefes, de muchos amigos que a veces como que nos dan la espalda, ¿no? Se pierden, a veces de los vecinos y muchas veces más cerca, a veces nos decepcionamos de la familia, ¿no? El esposo, de la esposa, de los hijos, el chico que se decepciona de su papá o de su mamá. Y un poquito más aquí adentro, a veces nos decepcionamos de los líderes, de nosotros mismos, por no haber estudiado o porque estudiamos algo y no logramos conseguir un trabajo o no logramos traer la provisión
para la casa y sentimos que hicimos la carrera que no era. Nos decepcionamos porque en medio de nuestras debilidades nos cuesta cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos o a otros o a Dios mismo. Y muchas veces esas decepciones nos llevan a vivir una crisis de fe por decepción. Y empezamos a dudar de lo que creemos. Y nos llevan muchas veces a una crisis existencial, a una crisis de fe que, como dije antes, nos sentimos a veces perdidos, ensimismados y damos vuelta y una y otra vez en nuestra mente a lo que nos sucede en la vida. ¿Qué hacer en medio de una crisis? Y hoy quiero hablar del tema ¿cómo salir de la crisis? Y para ello vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y voy a leer un texto en Lucas donde nos narra el encuentro que Jesús tuvo con dos de sus discípulos que iban desde Jerusalén a Emaús. Quizá usted ha leído este texto muchas veces, pero hoy Dios va a hablar a nuestro corazón a partir de este texto. Voy a leerlo, es un texto largo, voy a leer desde el versículo 13 al 35. Le voy a pedir el favor que se coloque en pie para que usted no se vaya a calentar ahí, le coja el sueño. El texto va a estar en la pantalla, usted lo puede leer conmigo. Dice la Biblia, versículo 13 de Lucas 24, en ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron: lo que han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes y principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en la cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal cual las mujeres le habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñan los profetas, lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Versículo 28, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó. Se les apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Amén y amén. Cierre sus ojos por unos minutos. Señor,
Te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos reconocido como nuestro proveedor, te hemos cantado, Señor. Y en pro de un equilibrio, ahora, Señor, queremos cerrar nuestra boca y escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a nuestra necesidad. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana a nuestra necesidad. Yo desato la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y clamo que tu poder esté con nosotros y obre entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Cómo salir de la crisis? Y en primer lugar, quisiera mirar qué implica ir camino a Emaús. Dice la Biblia: en este mismo día, 2 de sus seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Más o menos la distancia que hay como, que acota hay como 8 kilómetros, un poquito más allá. Yo vivo a 20 kilómetros de acá, la mitad más o menos. Pero ¿qué significaba ir por Emaús? Jesús había desarrollado su ministerio durante un poco más de 3 años. Y durante su ministerio Jesús había estado con sus discípulos. La Biblia da muchos detalles acerca de 12 de sus discípulos. Pero habían otros discípulos que también siguieron a Jesús. Aquí nombra a uno de ellos llamado Cleofas. Pero también habían mujeres y otros hombres que dejaron todas sus cosas por seguir a Jesús, que habían puesto toda su esperanza y su expectativa en que Jesús fuera el Mesías prometido, que traería la liberación a los judíos de los romanos, que les quitaría un poco de esa carga que imponía la religión y los líderes espirituales de su época. Todos los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, visto su ejemplo de conducta, de oración, su comportamiento, la dependencia que tenía Jesús del Padre. Sus expectativas eran diversas. El punto es que el movimiento de Jesús venía creciendo de una forma impresionante. Muchas personas empezaron a seguir a Jesús. Muchas personas fueron sanadas, muchas personas recibieron milagros, muchas personas seguían a Jesús. Y 8 días antes de que ellos fueran por Emaús, Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén y muchos le estaban diciendo: Hosana, bienvenido el hijo de David, ¿no? Durante esa semana ellos sí que habían vivido muchísimas emociones. La alegría, el mal genio, porque Jesús el martes de esa semana había entrado al templo y había visto que el templo lo habían puesto para vender un montón de cosas, y Jesús levantó las mesas y cogió un látigo y empezó a repartir correa. No, Jesús estaba muy bravo, ¿no? Jesús también lloró por la incredulidad de los judíos. Hubo en esa semana, además de alegría, de mal genio, de lloro, hubo traición, hubo tristeza, hubo depresión, ¿no? Y finalmente Jesús el Viernes Santo va a ser crucificado, puesto en la cruz, y allí muere. No me alcanzo a imaginar los sentimientos de los discípulos a ver a su maestro crucificado en la cruz, muerto en la cruz. Todas sus expectativas, todas sus ilusiones, todas sus esperanzas quedaron allí en la cruz. Y aunque Jesús les había dicho que resucitaría y que se verían en Galilea, lo que pasaba no era creíble. Algunos se quedaron en Jerusalén, pero para otros pues ya no había que, ¿para qué me quedo acá? ¿No? Entonces volvieron de donde salieron. Y ellos van camino a Emaús, ¿no? Imagínense caminar de aquí, por allá hasta Chile. Y van caminando y van rumiando en su mente todo lo que acaba de pasar. No, el camino a Emaús es el camino de la desilusión, de la desesperanza, de la tristeza, del dolor, de la angustia,
del desencanto, de la frustración, porque algo se había roto por dentro de ellos. Habían perdido eso que se llama la alegría de vivir. Quizá ellos se ponen unos lentes oscuros y van conversando acerca de lo que ha pasado. Van rumiando acerca de todo lo que ha pasado. Y van suponiendo, imaginando, haciendo especulaciones. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viviendo aquello que yo he llamado una crisis de fe, que no es cuando dudo que Dios exista, pero sí dudo que Dios pueda cumplir todas las promesas que Él ha hecho para mi vida. Que creo que Dios existe, claro que creían que Dios existe, pero ya no hay un Mesías para que cumpla sus promesas en mi vida. Y entonces, ¿eso qué implica el camino de Emaús? Jesús interviene para que ellos puedan salir de la crisis. Y lo primero que hace Jesús es que les encuentra. Dice la Biblia que Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Hay algo que me llama la atención. Ellos salen de Jerusalén. Jesús les había dicho que esperaran allí y fueran a Galilea. Jerusalén significaba el lugar de la obediencia. Pero ellos van hacia Emaús. Ellos no están obedeciendo a Dios. Ellos no están obedeciendo a Jesús. Sin embargo, y sin que ellos hagan absolutamente nada, Jesús sale a su encuentro. Y Jesús sale a su encuentro y los encuentra. No porque ellos hicieran, no porque ellos lo buscaran. A pesar de que no lo buscaron, a pesar de ir en camino a la desobediencia, Jesús se acerca a ellos. Jesús se acerca. Jesús toma la iniciativa, les encuentra y se hace al lado de ellos. Quizás si yo los encuentro, si yo soy Jesús, yo saco la correa y les digo: a ver, 3 años y medio me escucharon, les dije que iba a resucitar. Jesús no actúa como yo. Jesús no les da correa, no los regaña, no los censura. Jesús les ama. Jesús se acerca a ellos porque ellos necesitaban ser restaurados. Y es algo que yo veo en el patrón de Jesús en todo el tiempo que estuvo sobre la tierra. Jesús va un día caminando y hay un hombre en un árbol, un hombre que sufría de soledad, que sufría del bullying de todos porque además era enano, ¿no? Entonces el hombre dijo: si no me amas, me vas a odiar, dijo Zaqueo. Y Jesús se para y le dice: Zaqueo, desciende porque hoy yo voy a ir a tu casa. Hoy yo voy a ser ese amigo que no tienes. Jesús, un día viene una viuda con su hijo hacia el cementerio. Jesús para, la busca y Jesús resucita a su hijo. Jesús vino a restaurar lo que se ha perdido. Jesús vino a sanar las heridas. Jesús vino a restaurar, no a censurarnos, no a darnos látigo. Jesús toma la iniciativa y se acerca a nosotros porque conoce nuestra necesidad. Dice la Biblia que empezó a caminar con ellos. En las Escrituras, caminar y camino son sinónimos de la vida y del proceso de vivir. Lo que el pasaje transmite es que Jesús nos alcanza allí donde estamos, sea cual sea nuestra situación intelectual, emocional, espiritual o social. Él nos acompaña, camina con nosotros. El maestro no se desanima pensando el grado de inmadurez que tienes, el grado de espiritualidad. Al contrario, Él nos ama, no importa la condición en que estemos. Y hay algo más que me llama la atención. Es que Jesús se acerca a ellos y va caminando con ellos.
Sin embargo, dice la Biblia que ellos no reconocieron a Jesús. No le reconocieron. No se dieron cuenta que iba Jesús. Quizás ellos se habían puesto unas gafas de estas oscuras por el entierro de Jesús, para que no vieran sus ojos, pero no reconocieron a Jesús. Habían estado con él tanto tiempo y no lo reconocieron. No quiero entrar en especulaciones, pero sí quiero decir algo acá. Ellos no reconocieron a Jesús porque ellos no tenían ninguna expectativa, no creían que Jesús resucitado apareciera en sus vidas. Aunque habían visto todo lo que Jesús había dicho, aunque habían oído todas sus enseñanzas, no esperaban, no tenían ninguna expectativa que Jesús, el que había quedado en la cruz hacía 3 días, ahora se les apareciera. Ninguna. No había ni la más remota posibilidad. Déjeme acercar un poquito a nosotros. Hablaba al comienzo que la vida es lo que pasamos entre una crisis y otra. Y aunque nosotros aquí estamos en casa, conocemos de Jesús, cantamos, aplaudimos, leemos la Biblia, escuchamos, muchas veces nos sucede lo mismo que estos discípulos. Aunque hemos visto milagros de Jesús, aunque hemos escuchado del poder de Jesús, aunque creemos que Jesús sí sana, no creemos que nos sane a nosotros. Ellos pensarían, se le apareció a las mujeres, a nosotros no. ¿Cuántas veces pensamos? Jesús, claro que sana. Sana a los otros, pero no a los de mi familia, entonces no oro por ellos. ¿Cuánto me cuesta trabajo darle un paso de fe y creer que Jesús sí puede restaurar mi hogar, puede traer a mis hijos de regreso, puede solucionar mis problemas financieros? Y pensamos, bueno, sí, Jesús sí sana, pero a otros, no a los de mi casa. Son los hijos rebeldes de otros los que vuelven en sí y regresan a casa. Los míos no. Son otros los que restaura, u otro ministerio el que genera impacto, no el mío. Y entonces nosotros entramos al camino de Emaús. Y aunque creemos en Dios, que Dios existe, vamos caminando muy lejos de la obediencia. Camino de la desobediencia, y nos vamos cargando y cargando y cargando en nuestra fe. Y vivimos una crisis de fe que solamente nosotros conocemos, que está allá adentro, que está allá adentro. ¿Saben algo, mis hermanos? Para estos discípulos, Jesús estaba muerto. Para ellos Jesús estaba muerto. Aunque estaba con ellos, aunque iba caminando con ellos, no lo podían ver. Jesús estaba muerto para ellos. Él salió a buscarlos porque necesitaban ser restaurados. Muchas veces en nuestra condición de desencanto emocional, de decepción, nuestra fe se desvanece y no vemos a Jesús, no lo sentimos. Pero déjeme decirte algo, tú que estás viviendo una situación compleja, porque déjeme adelantarme algo de lo que voy a decir en esta mañana. Mi experiencia personal es que muchas veces en mi vida yo he ido camino a Emaús. Muchas veces. Podría citarles muchas. Pero estudiando este texto, tengo que reconocer que en tantas veces que he ido camino a Emaús, Dios ha salido a mi encuentro.
Dios se ha presentado a mi vida y Dios me ha traído de regreso. Dios me ha traído de regreso. Si tú estás viviendo una situación que te llena de tristeza, de desilusión, que te tiene sin sabor en la vida, que estás perdiendo el sentido de vivir, que te has sentido desilusionado por X o por Y situación personal o por otros, déjame decirte algo en esta mañana. Dios está ahí. Jesús está ahí, cerca de ti. Está en esta mañana, en este lugar. Él no te ha abandonado. Jesús salió al encuentro de todos los que tenían una necesidad para restaurarlos. La Biblia dice que no tenemos un Señor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La Biblia dice que Jesús me conoce y te conoce por nombre. Él está siempre orando. No solamente lo cantamos, tenemos que creerlo. Él es único que puede hacer el trabajo de restauración. Vamos avanzando. En la intervención de Jesús, entonces Jesús se acerca a ellos, los encuentra y empieza a caminar con ellos. Pero además de caminar con ellos, Jesús les empieza a preguntar y les hace 3 preguntas. La primera pregunta que les hace es: ¿de qué están hablando por el camino? ¿De qué están hablando? Los discípulos le dicen: bueno, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Eres tú el único? ¿De qué están hablando? Dios muchas veces habla con preguntas concretas, no es su método de intervenir en nuestra vida. Jesús preguntó desde el comienzo. A Adán le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿No? Le preguntó: ¿qué es lo que has hecho, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A Caín le preguntó: ¿dónde está tu hermano? A Elías, cuando estaba en la cueva deprimido, le dijo: ¿qué haces tú ahí, Elías? La forma de preguntar es, déjame poner esta pregunta: ¿qué es lo que te está mortificando? ¿Qué es lo que te está impidiendo que Dios pueda obrar en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tus finanzas? ¿Por qué te escondes detrás de tus justificaciones? ¿Por qué te pones esos lentes oscuros para no ver el problema ni la solución? La segunda pregunta que le hace en el versículo 19 es: ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús, con esta segunda pregunta, quiere ir más allá. Él quiere que expresen lo que hay en su corazón. Yo creo que estos discípulos eran un poco como yo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Pero ¿cuánto nos cuesta expresar lo que hay adentro de nuestro corazón? Había una propaganda de esto, de la vivienda del lugar equivocado, una propaganda de la vivienda que decía: un aplauso para las mujeres que no le preguntan a los hombres qué están pensando cuando van manejando. ¿No? ¿Cuántas cosas pensamos cuando están manejando? ¿O no los hombres? Pensamos un montón de cosas, ¿no? Damos vueltas y vueltas, pero poco lo expresamos. Finalmente ellos le dan unas vueltas a Jesús, pero expresan lo que hay en su corazón. Dice el versículo 21: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Y ese era el centro de su problema. Esperábamos, pero no se dio. Estamos desilusionados. Ya no tenemos la misma esperanza. No tuvimos lo que esperábamos. La vida ha sido hostil con nosotros. Esperábamos un conquistador y simplemente tuvimos un hombre que quedó crucificado. Eso les llenaba de tristeza y de desesperanza. Esperábamos un rey político que nos sacara de nuestra situación, y lo que tuvimos fue un maestro que quedó en la cruz. A los ojos de ellos, Jesús no fue el Mesías. Eso los tenía con su esperanza devastada. Esperábamos un león, tuvimos un cordero.
Dejamos todo para seguirle, para vivir este proyecto, y ahora Él ha muerto. Él nos ha pagado, no tuvimos lo que esperábamos. La vida nos ha sido hostil, chocamos contra las olas de la vida. Y ellos podían decir, bueno, estamos desilusionados, viviendo una crisis de fe, abatidos, desanimados. Por eso vamos hacia Emaús. ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? Porque no tenemos la familia perfecta. Porque no logramos la sanidad y el perdón que esperábamos. Porque la embarramos de tal calibre que ya no hay perdón. O porque la empresa no va como esperábamos, o los jefes no son lo que esperábamos, o el ministerio se ha vuelto blanco de críticas. Y pasan los días, y en paz nuestra crisis se va andando. Déjeme un poquito preguntarte algo en esta mañana. ¿Cómo ha resultado la vida para ti? ¿Qué es lo que ha paralizado lo que Jesús ha prometido en tu vida? No importa la crisis que estemos viviendo, Jesús quiere que salgamos de las crisis de nuestra vida. Quiere que superemos esa crisis de fe. Si estás camino a Emaús, Jesús puede atravesar tu dolor, tus luchas. Jesús sabía perfectamente de lo que ellos estaban hablando y lo que estaban sintiendo. Sin embargo, Jesús los lleva a expresarlo, como que a detenerse y a expresar lo que hay en su corazón y a abrir su corazón para Dios. La tercera pregunta que Jesús les hace está en el versículo 25. ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? Bueno, ahora sí Jesús les está llamando la atención. Y Jesús les está diciendo, venga, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo? Jesús ahora que ve el centro del problema, le dice: lo que pasa entre ustedes es que ustedes no pueden creer, no creen. Ustedes tienen un problema que se llama incredulidad. Y aunque pueda que carguen la Biblia, pueda que la lean, aunque pueda que hagan muchas cosas con la Biblia, a ustedes les cuesta trabajo creer. Porque es que esto no es solamente de leerlo y de escucharlo, es de interiorizarlo, de llevarlo al corazón, a la práctica y empezar a vivir en pro, como dice la palabra. Y entonces Jesús dice la Biblia que Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía de él y les mostró, les empezó a mostrar desde en los libros de Moisés hasta todos los profetas, todo lo que ellos tenían. Empezó a explicarles de él mismo, de ellos mismos. Y empezó a hacer, dice que ellos decían que las palabras de Jesús ardían en su corazón, a sentir el impacto de la palabra de Dios en su vida. Lo que les dijo es: venga, la Biblia habla de mí, y yo les he dicho a ustedes que crean en mí como su Salvador, como su Señor. Que si hacen de Jesús el primero en su vida, si de verdad el reino de los cielos viene a su vida y Él es su Señor y su Salvador, entonces Él va a guiar todas las cosas. Él les va a llevar. Y si Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, venga, es la paz de Dios. Permitan que realmente esa paz entre en su corazón. Porque antes de llegar a la gloria hay que sufrir. Porque no hay camino de amor sin sufrimiento. Y si quieres amar sin sufrir, pues no hay.
Porque la primera característica del amor es que es sufrido. Sufrido. Y aunque querramos evitar el sufrimiento, pues mis hermanos, Jesús nos amó tanto que fue a la cruz y sufrió por nosotros. No es conocer, no es acumular conocimiento, es hacer que la palabra nos movilice. Jesús les dice que era necesario que Jesús padeciera, que fuera a la cruz, que el sufrimiento precede la gloria, que muchas veces hay que ganar, para ganar hay que perder, que para nacer hay que morir, que llegar al cielo debemos creer en la tierra. La vida no es para que busquemos nuestra gloria, sino para que le demos la gloria a Dios, a Jesús. Él es el personaje central de la historia. Él es capaz de tomar nuestras circunstancias y transformarlas y darnos otra perspectiva. Como parte de su intervención, Jesús se acerca a ellos, les pregunta, los cuestiona, pero además de eso, Jesús se queda con ellos. Dice el versículo 28, cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Y Jesús se fue a la casa con ellos. Jesús les había fascinado con su explicación de la palabra. Me gusta que antes de que Jesús entrara a la casa y partiera el pan, ellos le dicen, quédate con nosotros. ¿Sabe algo? Ellos aún seguían camino a Emaús, aunque habían escuchado a Jesús, aunque habían sido fascinados por la palabra. Pero ellos le dicen, Jesús, quédate con nosotros. Mis hermanos, si realmente creemos en Jesús, si queremos salir de la crisis, tenemos que interiorizar esta palabra, pero no solamente escucharla aquí, llevarla fuera de nosotros, llevarla a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros hijos, en nuestras relaciones, en el trabajo, en cada cosa que nosotros hacemos. Quédate con nosotros. Quédate conmigo, Jesús, porque ya es muy tarde y pronto el camino está oscuro. Una oración que necesitamos hacer todos aquellos que vivimos crisis en la vida, que pasamos por horas difíciles y por caminos difíciles. Señor, quédate con nosotros. Necesito tu palabra. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame tu paz, dame tu victoria. Necesito tu compañía. Seguro que todos tenemos problemas en la vida. Y quizá usted vino esta mañana, vamos a ver qué dice el pastor. Pues yo no tengo nada que decir. Pero la palabra de Dios en esta mañana te invita a que le digas, Señor, quédate en mi corazón, quédate en mi vida, quédate conmigo. Y esa será una respuesta que Jesús contesta. Dice la Biblia que Jesús se quedó con ellos. Si estás viviendo una situación que te tiene camino a Emaús, hay que decirle, Señor, ven, quédate conmigo, encuéntrame otra vez, quédate conmigo, Señor. Porque a veces siento que la vida se hace oscura, se llena de sombras, las dificultades crecen. Decirle, Señor, cambia mis lentes para verte, Señor, en mi vida. Necesito disfrutar de tu victoria, de tu esperanza. Entonces, cuando oramos así, no solamente cuando respondemos las preguntas, cuando nos cuestionamos, cuando interiorizamos la palabra de Dios, cuando invitamos a Jesús a que se quede con nosotros, entonces dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, que sus ojos fueron abiertos. Hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
Dice la Biblia que cuando Jesús entra en la casa con ellos y parte el pan, sus ojos fueron abiertos, dice otra versión, que sus ojos fueron abiertos y entonces ellos pudieron reconocer a Jesús y entonces dijeron: claro, era Jesús, no está muerto, está vivo, puede vivir en nuestro corazón. No solamente una religión pasada por herencia, no solamente porque nos contaron, no, ahora lo vimos. Ahora ya no vamos a ir más camino a Emaús. Dice la Biblia que ellos se devolvieron, no importaba que fuera de noche, no importaba, no dejaron la crisis a un lado y volvieron a Jerusalén a contar con los demás, a compartir con los demás, a hablar que Jesús había resucitado, porque había toda una tarea por cumplir, toda una tarea por cumplir. Entonces ellos salieron de su crisis. Déjeme terminar con algo. Lo dije antes, yo he estado muchas veces en camino de Emaús, dudando, no que Dios exista, sino dudando que Dios obre en mi vida. Muchas veces he pensado que, bueno, Dios obra en la vida de los demás, pero en la mía no. Pero he reconocido que Dios tiene un proyecto y un propósito con mi vida, y que necesito que Él abra mis ojos, volver y estar un día a la vez en obediencia a Jesús, un día a la vez, el camino de la obediencia, dejar el camino de Emaús y decirle: Señor, yo me pongo en el centro de tu voluntad, yo regreso al camino de la obediencia. Jesús quiere traerte de regreso de Emaús, quiere traernos de regreso. Quizás tú estés en medio de una crisis. Quizás si hablas con Jesús y muy honestamente le cuentas lo que ha pasado y lo que está pasando en tu vida, y es un buen momento para decirle: Señor, ven a mi corazón y sana eso que estoy viviendo, que me cuesta trabajo creer que lo viva en mi vida. Incline su rostro y vamos a orar. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Señor, gracias por tu presencia que está en este lugar. No puedo Gracias, Señor. más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Señor, hoy abrimos nuestro corazón para ti. Es un buen momento para que desde tu corazón hables con Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está robando tus pensamientos, tus sueños, tu corazón? Puedes decirle: Señor, yo te ruego que tú intervengas en mi vida. Señor, déjanos sentir hoy tu presencia. Abrimos, Señor, nuestro corazón para que tu palabra cobre vida, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Dios que nos sostiene. Si quizás tú estás camino a Emaús, en medio de una crisis, de decepción, hoy es día de salir de ahí.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.